Buenas tardes chicos, en este video les voy a explicar qué es la trigonometría y cómo a partir de la trigonometría podemos resolver situaciones problemáticas como esta. A ver, ¿qué es la trigonometría? La trigonometría es una rama de la matemática, es una parte de la matemática, así como la estadística es una rama, la geometría es una rama de las matemáticas, la aritmética es otra rama de la matemática. También se encuentra la trigonometría. La trigonometría se encarga de estudiar las relaciones entre los lados y ángulos de un triángulo. Vamos a estudiar también acá las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. Hay más funciones, pero este año vamos a centrarnos en estas tres. Bien, esa relación entre lados y ángulos de un triángulo lo vamos a ver con esta situación. Tengo acá para calcular la altura de un edificio. Tengo como dato la distancia que me separa del edificio y también tengo como dato el ángulo de visión. Es decir, este observador mira el edificio con un ángulo de visión de 60 grados. La distancia al edificio lo puedo medir con una cinta métrica. El ángulo de visión lo puedo medir con un teodolito o con una aplicación que lo van a bajar de Play Store. ¿Sí? Buscan en el Play Store, buscan aplicación para medir ángulos y ya lo van a poder descargar y pueden practicar cómo medir ese ángulo de visión. Teniendo esos dos datos, ¿sí? Podemos resolver, podemos calcular la altura de ese edificio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que buscar la relación que existe entre ese lado y ese ángulo. Como pueden ver, es un triángulo bastante amplio, tiene una base de 30 metros. Es complicado estudiarlo a un triángulo de 30 metros porque no vamos a poder graficarlo. ¿Qué vamos a hacer entonces para poder estudiar este triángulo? Vamos a tomar un triángulo semejante a este, semejante al triángulo original. Voy a tomar entonces un triángulo más pequeño, en este caso tomé un triángulo de base 1 y ángulo 60 grados. Para que sea semejante tienen que tener los mismos ángulos. Fíjense que este es un triángulo rectángulo. Estas funciones trigonométricas que vamos a estudiar solo se aplican a triángulos rectángulos. Acá tenemos el ángulo recto. Esto vale 90, este ángulo vale 60. Entonces, tomamos el triángulo semejante más pequeño, a una escala más pequeña. ¿Por qué? Porque este triángulo es muy amplio para estudiarlo. Tomamos uno semejante con una base de 1. ¿Qué hacemos con este triángulo más pequeño? Tomamos y calculamos la altura de ese triángulo. Un triángulo de base 1 con un ángulo de 60, un triángulo rectángulo de base 1 con un ángulo de 60 grados proyecta una altura de 1,73. Es más, ustedes pueden dibujarlo a este triángulo. No van a dibujar un triángulo de 1 metro. Tomen otra escala para dibujar. Pueden tomar un triángulo de 1 centímetro de base. Un triángulo de 1 centímetro de base con un ángulo de 60 grados va a proyectar una altura de 1,73 centímetros. En este caso yo, como estoy trabajando con la escala metro, va a ser un triángulo de base 1, va a proyectar una altura de 1,73 metros. A este dibujo lo hice en GeoGebra, tomé el triangulito, tomé un triángulo de una base 1 con un ángulo de 60 grados y pueden ver que ese triángulo proyecta una altura de 1,73. Pueden dibujarlo en la carpeta, grafiquen ustedes un triángulo de base 1 con un ángulo de 60 grados, lo miden esto con el compás y van a ver que la altura de ese triángulo rectángulo va a ser 1,73. Seguimos. Ya tengo entonces la relación entre el lado y ángulo de este triángulo semejante. ¿Sí? Esta relación que encontré acá se encuentra en la calculadora, se encuentra registrada en la calculadora y se conoce como razón tangente. Es más, acá, si ustedes buscan en la calculadora, apretan la tecla tan 60, tangente de 60, colocan igual, van a ver que obtienen ese valor, 1,73. La calculadora es mucho más precisa, le va a dar todos los decimales, ¿sí? Redondeando decimos que vale 1,73. ¿Qué quiere decir eso? Que un triángulo de base 1, de un triángulo rectángulo con un ángulo de 60 grados de base 1, proyecta una altura de 1,73.
ese dato la calculadora ya lo tiene registrado en la memoria, ya lo tiene guardado, ¿sí? Es decir, no es necesario dibujarlo. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos en la calculadora. Acá lo tenemos, lo dibujamos para verificar. Seguimos con el problema. Ya tengo la información de este triángulo semejante, el triángulo más pequeño. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a armar la proporción y resolverlo aplicando el teorema de Tales. Conozco este dato, conozco la base más pequeña, conozco la altura del triángulo más pequeño, entonces armo la proporción. ¿Qué me quedaría? 1,73 sobre 1 va a ser igual a x, que es lo que yo quiero hallar, esta distancia, sobre 30. Armo la proporción, multiplicamos cruzado, estoy aplicando el teorema de Tales, multiplicamos cruzado, 1,73 por 30, 1 por x. Esto nos da por resultado 51,9. X vale 51,9. Esta distancia. Si yo quiero hallar la distancia completa, si yo quiero hallar la altura completa del edificio, voy a tener que tener en cuenta la altura del observador, que en este caso es 1,85 m. Entonces, para calcular la altura completa del edificio, sumamos al valor que encontramos, le sumamos la altura del observador y me da que la altura del edificio mide 53,75 metros. Ahora, acá resolvimos el problema aplicando el teorema de Tales. Esta situación la podemos resolver aplicando las funciones trigonométricas.